Muy, pero muy buenas noches. Dios les bendiga. Estamos en la Biblia abierta, gracias a Dios. A pesar de algunos inconvenientes que tuvimos al inicio, el lunes pasado también, pero bueno, diferentes inconvenientes, pero gracias a Dios estamos ya listos para comenzar esta noche y esperando a nuestros invitados también, ¿no? Nelson, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, Matías. Buenas noches a los que se van sumando de a poco a Biblia Abierta, acá con un poco de tos, queriéndome engripar. Pero bueno, podemos compartir. Al menos pondré mudo el micrófono para toser tranquilo. Bueno, convengamos que hay un clima y hay este tiempo, mucha gente se ha enfermado con COVID, gripe A y algún tipo de, de gripe así, hablando en términos, ¿cómo se llama? Respiratorios, ¿no? Acá en Santiago muchísimo. Sí, sí. También. No, acá también, sí. Acá está complicado. Mientras esperamos los invitados y los hermanos que se van a ir sumando en esta noche, yo quiero hacerte una pregunta, Nelson, al aire acá, porque yo sé que muchos después los van a ver y lo van a tomar. Viste que, bueno, hace poquito Argentina estuvo jugando al fútbol por eliminatorias contra Chile, ¿verdad? Exactamente. La pregunta es, ¿cómo reacciona Mirá Nelson que nos Galito? escuchan en Chile. ¿Cómo reacciona Nelson Galito en el fútbol? Grita los goles, se saca la camiseta y revolea, empieza a olé, olé, olé. Le Y pega contra piñas a Chile es todo. algo particular. Te voy a hacer toser más Es hoy, me algo parece. particular. Sí. No, es algo particular. ¿Sí? No solamente contra Uruguay y Brasil, sino contra Chile hay algo que han generado ellos. Vidal, por ejemplo, con comentarios y expresiones. Pero bueno, es fútbol, no es nada que nos pueda separar. No separa, pero bueno. Saliendo un poco del tema bíblico, te hago una consulta porque sé que te gusta el fútbol también. Eh, ¿Es rival Chile de Argentina? Y hoy no, hoy no, Ah, hoy no. hoy no. Creo que desde hace varios años, desde previo al Mundial que ganamos ya cuando en la pandemia se retomó la Copa América y demás, ya ahí dejó de ser el cuco. Nos estamos poniendo Y incómodos. ahora se dio vuelta el cuco. Para ellos el cuco de Argentina. Bueno, nosotros hoy estamos en un buen momento futbolístico, ¿no? La verdad que hablaba con Scaloni el otro día y estaba contento por la ayuda que constantemente le doy, ¿viste? Los consejos, me imagino. Claro, claro, los consejos. Y al muchacho el chico que juega al fútbol, que jugó en Barcelona, ¿cómo se llama el chiquito este? Messi, Leonel le digo yo. También, ¿viste? Me pide consejos constantemente. Bueno, vamos serio, che. Esto era para entrar en calor. Vamos a comenzar este tiempo en la Espero que Biblia se abierta. vayan Estamos esperando conectando a algunos los invitados. invitados. Sí, vamos a esperar que se puedan conectar, que a veces es difícil conectarse, ¿no? Algunos comentarios a destacar del último programa, excepto que no fue este lunes, sino que fue justamente el sábado anterior, digamos, perdón, el lunes anterior, me confundí de día ya. Hubo un comentario que me enviaron por privado, una persona
y me dijo, muy fuertes los temas que hablan ustedes, pero al mismo tiempo nos hacen reflexionar. Y a base de eso vino una pregunta en mi mente. ¿Qué está pasando en las iglesias? ¿Qué se está enseñando? ¿Qué opinas vos, Nelson? ¿Qué opino? Buena pregunta. Las iglesias, tristemente, hoy no tienen una enseñanza sistemática. Están simplemente y tristemente solo compartiendo mensajes devocionales, de aliento, de motivación, pero no se está enseñando Biblia. Y ese creo que es el mayor problema que está habiendo, ¿no? Falta precisamente volver a las bases, a las fuentes. El gran problema que hay es también que hay una falta de formación tristemente importante dentro de la mayoría de las congregaciones. Entonces, ese es el gran dilema, ¿no? ¿Cómo hacer, cómo cambiar eso? Bueno, se puede cambiar de una manera muy simple, muy sencilla, y es teniendo una enseñanza sistemática dentro de las congregaciones. Es decir, enseñando con sentido, con un propósito. Cada vez se sabe menos en qué creemos. Entonces, bueno, hay que empezar por las bases. Todos están ocupados, pero vos fíjate que en esta ocupación hay un descuido de lo esencial. La iglesia primitiva, en Hechos 6, ¿no? Todos estaban ocupados, los discípulos estaban ocupados, pero ellos dicen algo interesante. No es bueno que nosotros descuidemos las mesas, descuidemos la enseñanza para atender a las mesas. Entonces delegaron a otro grupo que hicieran determinadas cosas y ellos se enfocaron en la enseñanza. Y es de aquello que dice en el capítulo 2, verso 42 de los Hechos, que es en lo que ellos perseveraban. Lo primero es en la doctrina de los apóstoles, una enseñanza sistemática, algo que lleve a conocer no solamente las bases de la fe, sino también los principios básicos y elementales de la doctrina. Así es. Está con nosotros nuestro hermano Toribio. Ahí va a subir al escenario. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Bienvenido. Tiene bloqueado el... Sí, ahí. Ahora sí. Ahí nos conectamos, Nelson. Se estaba haciendo desear, Toti. No, lo que pasa es que no soy tan práctico yo en la tecnología, soy nulo. Así que tengo que pedir ayuda a mi nieto. Así es. Bueno, ¿está mejor, Matías? Porque estaba con un problema de salud y bueno, le pregunté a Nelson, me dijo que bueno, que ya andaba mejor. Me dijo que andaba muy endulzado. Sí, tengo un temita ahí con el tema del azúcar y hice una hipoglucemia. Me tiende a bajar a mí el azúcar y bueno, ahí ya se me complica un poco a veces el poder estar. Pero ya, gracias a Dios, estamos bien, así que estamos con todas las pilas ahí ya listos para hacer el programa y hacer más cosas también. Vos estás en Santiago, ¿no?
Estábamos acá en Santiago del Estero, la famosa capital del colchón. Bueno, no. Cuando pasamos para ir para el norte, siempre descansamos ahí, porque más o menos es la mitad del camino cuando llegamos a Salta. Entonces siempre con mi señora nos quedamos a refrescarnos ahí y después seguimos. En invierno no te vas a refrescar, porque en verano. Sí, pero para mí, para nosotros el agua de la terma nos refresca. Ah, bueno, el agua de terma es muy buena, muy buena. Hay un dato, de paso voy a pasar para hacer publicidad de mi provincia. Termas de Río Hondo tiene 7 aguas diferentes, con 7 temperaturas diferentes. Ese es un dato que muy pocos saben, que Termas tiene esa cualidad en tema de las aguas, ¿no? Y que la mayoría de las aguas tienen muy buenas propiedades, algunos atribuyen a aguas curativas, ¿no? En sentido, sobre todo para los huesos y ese tipo de cosas. Yo tengo mucha información de Termas porque justamente en mi paso por Termas me conquistó una hermana ahí con la cual me casé. Qué bueno. Es como el estanque de Siloé. Claro. Sí. Un poco de barro y te cura todo, te mejora la visión. Tal cual. Total- Bueno, ahí ya están habiendo repercusiones de que esté Totti, ¿no? Carlitos Pinto, ya está Carlitos, saludando ahí. un abrazo, Carlitos, El si está popular bueno, no se Totti. muestra. No se muestra, Carlitos. Ahora vamos a preguntar si quieres subir, le mandamos Sí, el habría link. el link. No sé cómo está Carlito Bueno, ahí. Totti, quizás no lo conocen muchos, pero como dijo Carlitos, el que lo conoce ya es un personaje, es popular entre los que lo conocemos. Siempre Totti está lleno de historias, es un joven con mucha historia, junto con su señora, ¿no? Que es el que lo controla, espero que la muestre enseguida porque es la que lo tiene ahí a Totti Está acá, domesticado. está cosiendo un pantalón de los nietos. Ahí viene. Ahí se va a mostrar un poco. María Esther. Hola. Ahí está. Hola María Esther, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Ella es la Bien, que bien. ha Buenas noches. domesticado un poco a Totti. ¿Cómo? Que sos la que ha domesticado un poco a Totti. Y bueno, No. hago. Ahí hacemos y servimos juntos. Y a veces cometo alguna locura y me tiene que pisotear un poco ahí, me pisa el callo y ahí, bueno, para un poco. Fíjate, Nelson, Sí, ahí, mira, vos sabés observar que es una mujer. con Totti ¿Viste? Porque no quiere decir que lo tiene ahí cortito. No, como siempre digo, porque yo no manejo cuando tengo que ir a comprar algún repuesto, le digo, bueno, ahora te va a depositar mi señora. Entonces el dueño ya me conoce hace muchos años y me dice, Toribio, vos sos un dominado, me dice. Y entonces le digo, bueno, puede ser, le digo, pero no, le digo, no confunda, le digo, dominado con esposo obediente. Bueno, tenemos que ser obedientes porque si no, no caminamos los dos juntos. Yo creo que más de uno, no se quieren hacer cargo muchos, ¿no? Pero bueno, más de uno pasamos o sufrimos ese tema, ¿no?
Primera vez que lo reconoce. Y no, que hay que ser sincero, Nelson. ¿Para qué vamos a ser hipócritas o disfrazarnos? Es la realidad de la vida. Tal cual. Tal cual. Bueno, Toti, para los que no lo conocen, Toti y María Esther, creo que compartir una sola vez, de compartir realmente. El resto han sido vuelos de pájaros rápidos. Pero el que pasa cerca de ellos se llena de historias, no que cuenten, sino que se viven, ¿no? Se conviven. Y eso es bueno, ¿no? Porque eso genera recuerdos, eso genera un amor que se alimenta más allá de no compartir constantemente, pero sí cuando uno habla con ellos, hay algo muy interesante y es que hacen cosas de las cuales muchos hablan, pero el 99% que las habla no las hace. Muchos hablan de misiones con elocuencia, con conocimiento, con desafíos a las nuevas generaciones, a las iglesias y demás, pero nunca me los crucé en ninguna ruta. Y cuando conocí a Toti y María Esther, yo no sabía que ellos iban a estar ahí. Y fue una localidad llamada Fuerte Esperanza. Y los había visto de pasada cuando con un grupo de la iglesia donde ellos van, habían venido acá a Paraná, pero simplemente había sido prácticamente un hola y un chao. Y eso es importante, ¿no? Eso es. Cuando le compartía a Matías, él me decía, sí, invítalo, que esté, que participen, porque hay algo que procuramos siempre compartir en la Biblia abierta, y es que no importa los títulos que podamos tener, aquellos que hemos podido tener el privilegio de estudiar en diversos lugares, eso es irrelevante, no importa la elocuencia que pueda tener el que comparte la palabra, nada de eso sirve, lo que importa es cuando la persona se deja usar por Dios. Y ahí comienzan a manifestarse cosas que no se pueden suplir ni con el conocimiento ni con la elocuencia. Y esas cosas son amor a Dios, amor no a la obra, sino al Dios de la obra. Yo siempre marco esa diferencia. Muchos dicen, yo amo la obra. Ah, qué genial, poco me interesa, porque lo importante es amar al Dios de la obra. Porque cuando amo al Dios de la obra, pasa que un matrimonio de repente lo encontramos en un pueblito que no tiene más de 300 habitantes, un paraje, haciendo cosas que hacerlas en ese lugar, creo que para cualquier asamblea de una ciudad mediana o grande es una locura, es tirar la plata, que no sirva, no tiene mucho sentido, sin embargo, ver cómo hermanos como ellos comparten su tiempo, su dinero, su inversión de tiempo, y también hay que moverse allí. Ojalá que todos puedan llegar a conocer toda esa zona y escuchar que no era la primera vez que andaban por esos caminos y demás. Eso es muy importante. Por eso el desafío a aquellos que dicen que aman las misiones, pero lo único que van son a eventos misioneros, a conferencias misioneras. Déjenme decirle que Toti y María Esther son un ejemplo de sin decir amo la obra misionera, los hemos cruzado en medio de la nada, en medio del impenetrable. Esa zona es literalmente el corazón del impenetrable, sirviendo al Señor y, bueno, conociendo y disfrutando vivencias y algunas locuras, porque es cierto que Toti tiene que tenerlo a María Esther ahí un poquito, es broma, ¿no? Pero es bueno ¿por qué sucede eso? Porque Toti es rebelde, es loco, ¿no? Porque
los dos son personas que avanzan, y creo que este espacio es un reconocimiento que se tienen merecido ustedes, porque cada vez que escucho es eso, es avanzar. Hay problemas, bien, pero avanzamos. El Señor es la meta, es el objetivo. Así que desde ese punto de vista, que es el más bíblico y fundamental, son un ejemplo, un modelo a seguir, y ojalá que bueno, podamos cruzarnos en otro lugar, a lo mejor no tan inhóspito, pero sí viendo qué está haciendo de nuevo Toti, con magia, con actuación, con todo lo que se le viene a veces a la cabeza hacer para llevar el Evangelio. Así No que nos desde halaguen aquí, mi tanto. reconocimiento. No, No es nos que yo creo que los halaguen tanto, reconocimientos hay que nos vamos a sentir agrandados. No, la verdad que muchas gracias por las palabras, ¿no? Emocionan y a la vez te dan ánimo para seguir. Yo me acuerdo en el año 2006, fue la primera vez que fui hacia el NOA. Esa vez no fui con Toti, sino fui con Cara Caps. Estuvimos más o menos 3 semanas y conociendo. Y bueno, y ahí se quedó un poquito de mi corazón, y siempre volviendo y saliendo del termo, porque yo digo que los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires vivimos en un termo muy cómodos, muy con las iglesias confortables, con aire acondicionado, con ministerios, todo, pero cuando uno llega a un lugar, por ejemplo, como Fuerte Esperanza, como Rivadavia, como La Unión, como Fortín Belgrano, cuando llega a esos lugares Sausalito. Y los hermanos, Sausalito, y los hermanos te abrazan y te dicen gracias por venir. Y esos hermanos están solos, y eso es lo que mueve el corazón. Por ahí uno no va con una predicación de 3 horas, ni con una cosa, pero el hecho de estar, de escucharlos y de abrir la palabra cada vez es reconfortante y anima a seguir. Así que muchas gracias por cada una de las palabras. Gracias, Nelson. Y ella hizo punta para que nosotros, o que yo, conociera también la parte impenetrable del Chaco. Ustedes saben que yo soy paraguayo, y yo estuve en el Chaco paraguayo, pero no cambia mucho, es más o menos la misma región. Pero bueno, cuando fuimos para allá, bueno, había que dormir donde podés dormir, donde los hermanos te ofrecen, y comer, bueno, la comida que te ofrecen, y el agua, bueno, de pronto tenés que ser un poco más prudente, a lo mejor llevarte tu botella de agua, ya nos habían dicho, y bueno, cuando tenés que hacer sus necesidades, bueno, por ahí uno a la derecha, la Hombres mujer a la derecha y mujeres a la izquierda. La mujer a la derecha y los hombres a la izquierda. Bueno, todas esas anécdotas, muy lindo, pero muy lindo. Hermanos hay en esa zona, son muy receptivos, y te escucha, te acepta, te ofrece su mate, su pan casero, y bueno, y el chivo infaltable. La mulita. La mulita, y a mí me da pena comer. No pude. Bueno, una cosa así, pero principalmente, bueno, darle el aliento de su fe, para que ellos, más allá de que a lo mejor está pasando otras cosas que a lo mejor nosotros por ahí nos sobra acá, a ellos les faltan. Y ahí, bueno, un tiempo llevábamos cosas, tenía la camioneta, llevaba un montón de, bueno, cosas para repartir, y los hermanos se entregaba a la iglesia y ahí se repartían los hermanos, porque había que llevarlo más allá del borde de donde siempre más o menos recibe, y para ir un poco más adentro donde están, como se ven, los parajes, ya no se puede ir en coche, hay que ir en otro que es
en otro vehículo, o tal vez, bueno, en caballo o algo así. La verdad que, bueno, fue un lindo tiempo de compartir y conocer a los hermanos y, bueno, hemos quedado una linda amistad con todos esos hermanos. Hay un hermano ahí en Pompeya, el Santo Ruiz, que la pandemia el Señor lo iluminó y hizo un Zoom y todos los martes nos reuníamos más o menos como, no sé si Nelson, vos también estaba, creo, ahí en el grupo que todavía quedó y está. Y bueno, compartíamos la oración con todos esos hermanos y compartíamos canciones. Y bueno, alguna alabanza grabábamos, le mandábamos. Y ahí quedaron ellos con la gracia de mi Dios. Y aprendieron todo eso y hasta ahora Santo Rubí no se olvida. Siempre dice, vamos a cantar la gracia de mi Dios, la gracia de mi Dios, el tema encantador. Y bueno, y ahí aprendieron también ese himno que habla, creo que el 253, algo así. Pero bueno, estuvimos ahí, estuvimos con doña, ¿cómo se llama? Una hermana viejita, doña Gume, en Santa María. Después, bueno, el otro que se llama de Miraflores. Bueno, sí. Bueno, hermano, tenemos para hablar, para contar, bueno, llevamos ya 47 años de matrimonio y, bueno, nos mantenemos de esta manera, con la palabra y siempre, bueno, con lo que cocina mi señora. ¿Dónde se conocieron? Pues vos paraguayo, ella porteña. Sí, y mira, yo cuando vine tenía 20 años, con 20 años había venido y me había congregado porque había un grupo de hermanos que se congregaba en una iglesia de la calle de Corbalán, en Capital. Y bueno, yo me congregué ahí, o sea que nos conocimos de aquel entonces. Ella tenía 11, 12 años y yo ya tenía 20 años, pero no es que salimos de aquel entonces, simplemente, bueno, estuvimos juntos en la misma iglesia, trabajamos en la escuela dominical juntos, la reunión de jóvenes, campamento, y bueno, pasó mucho tiempo. Y después, bueno, nos pusimos de novio cuando ya ella tenía 19, y yo ya orillaba los 29. Así que, bueno, me aceptó ahí como su novio, su hermano y su papá. Y ahí, bueno, fue que después unimos nuestra vida de matrimonio y nunca más dejamos de trabajar en la iglesia. Trabajamos mucho tiempo en la escuela dominical, trayendo un puñado de chicos de los hogares, como decía acá, de la villa. Y después hicimos campamento de niños, campamento de adolescentes, campamento de jóvenes, campamento de matrimonio. Y bueno, así siempre estamos. Ahora ya esta etapa es como que, bueno, tomamos una sola actividad o dos actividades en la iglesia donde ahora estamos. Ahora estamos en la iglesia en la calle Pedriel, en Palomar. Estamos ahí. Y ahí, bueno, estamos trabajando con grupos mayores, con gente jubilada ya, gente de 65 años para arriba. Estamos con ese grupo de hermanos, que tenemos más o menos 18, 20 hermanos que nos reunimos con personas ya mayores. Nunca hemos trabajado con personas mayores, pero vimos la necesidad de ayudar a estos hermanos mayores, porque bueno, nosotros también necesitamos amigos mayores, porque para los jóvenes ahora que como que somos invisibles. Entonces, nos juntamos con esos hermanos. Y muchos de esos hermanos quedaron viudas. Tenemos como 6 o 7 viudas en nuestro grupo. Estamos colaborando ahí ahora y
Como mi señora también le gusta estar en la cocina, también nos pusieron parte para ayudar en la cocina. Y como se hace siempre evento, eh, no es que, bueno, soy un cocinero, yo lavo platos nomás. Y bueno, así, o pelo papa o pelo cebolla. Pero bueno, ayudo, estoy ahí siempre. O hago un Bueno, poco de truco, un poco de magia y seguimos. vos sabés, Toti, que hace un mes largo tocamos un tema en la Biblia Abierta que es interesante y que formaba parte del querer compartir con vos experiencias, ¿no? En base a eso. Porque, bueno, cuando comenzamos hace un ratito a Biblia Abierta, Matías, pobre, discriminó a los hermanos chilenos porque les ganamos 1-0 la semana pasada, todo un tema. Y conocemos un poco lo que es la cultura latina, argentina, y tristemente también dentro de las congregaciones. Y yo creo que ese desplazamiento que se hace al paraguayo, en este caso, porque vos sos, calculo que en aquel tiempo también habrá habido su recelo, ¿no? Sería bueno que puedas compartirlo porque siempre hablamos de estos temas con casos de hermanos que ofendidos no van más, pero de repente tenemos casos como el tuyo, ¿no? Que en el fondo también creo que es algo que María Esther tiene que haber también sufrido al ver, inclusive hasta ya casados, cómo por una cuestión étnica, sí, porque es étnico, te dejaban de lado. ¿Cómo vivieron eso? En la época que nosotros nos pusimos de novio, claro, a mí me decían, no, pero con el paraguayo te vas a poner de novio. Era como que, wow, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Y yo veía cosas también, por ejemplo, había una conferencia de jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa, ¿no? Y a Toti lo ponían para presidir el jueves o el viernes, no sábado y domingo porque hay mucha gente. Y Toti se comía las heces porque la persona que tiene su lengua materna como el guaraní, en guaraní no hay plural, ¿no? Entonces él piensa en guaraní, habla en español y se come las heces. Entonces eso era como vergonzante. Y bueno, cosas así, pero la verdad que gracias al Señor a nosotros no nos afectó, a mi esposo tampoco le afectó, tampoco, bueno, fuera de la iglesia, en el trabajo, siempre hubo ese tipo de cosas. Pero a nosotros no nos afectó, siempre seguimos avanzando y bueno, el Señor nos daba la suficiente fuerza para seguir, ¿no? Y después vino, después de unos cuantos años, vino digamos, la migración boliviana. En la iglesia donde estábamos antes, hace unos 10 años atrás, muchísimos hermanos bolivianos, muchísimos. Y no en todos lados son aceptados. Eso se ve, eso se nota. Por ejemplo, hay iglesias que son solamente hermanos bolivianos. Acá en Escobar, en Villa Soldati, y bueno, la verdad que no sé por qué es. En la iglesia, por ejemplo, donde vamos nosotros actualmente, hay un solo joven que hace poco está viniendo, que es boliviano. Es como que digamos, las comunidades se buscan. Ellos se buscan. Ellos se buscan como para congregarse juntos y cantan en quechua y bueno,
se entienden entre ellos, pero sí, se sufre. Yo trato de aceptar o de adaptarme, porque si no, no se puede seguir. Bueno, por supuesto que siempre hubo, como que te trata un poco menor o te bajonea por esa situación. Pero bueno, yo seguí adelante, yo seguí al Señor y yo sé que Él es fiel y Él no hace excepción de personas, pero había gente que, bueno, se acercaba a mí y nos alentaba y me alentaba para poder seguirlo así. Y claro, cuando nos pusimos de novio con Mari, a ella, bueno, le cargaba su amiga o otro, como decía ella, bueno, ¿qué te vas a poner de novio con un paraguayo? ¿Y cómo se llama tu novio? Y le dice Toribio. Ah, pero con ese nombre, ¿qué vas a ganar con ese nombre? Pero ahora dice que está moderno ahora el nombre Toribio. Está poniendo los artistas, no sé quién más está poniendo los nombres Toribio. Y entonces, decía mi señora, bueno, mira, yo te voy a decir dos cosas que te va a pasar, le dice con el paraguayo. Primero, el paraguayo te va a llenar de sopapo. Y otro segundo, te va a llenar de hijos. Esa era la fama. Nunca, eso era la fama que tienen los paraguayos. Llena de sopapo a la mujer y le llena de hijos. Y después la abandona. Pero en mi caso no. Tenemos 2 hijos hermosos, casados. Tenemos 5 nietos. Ahí viene mi señora, que puedo decir si alguna vez le di un sopapo. No. Así que bueno, hoy sí tomamos una sopa hermosa, una sopa riquísima y me dio un buen sopapo hoy. Bueno, el tema es así, Nelson, también acá te discrimina. En el trabajo, yo trabajaba en una empresa grande, se llama La Internacional, ahora ya no existe más. Y bueno, ahí te decía paraguayo miserable, esto acá. Y bueno, yo de tanto que a veces me dice así, como que bueno, no sé qué más decirle, porque tampoco estoy en un país ajeno, no me voy a pelear con todo. Y trataba, bueno, de tragar eso, pero por ahí le decía, bueno, mira, yo creo que te diga una cosa, Argentina es un país maravilloso, tiene de todo la Argentina de bello. Pero yo creo que de esas palabras que vos me decís, por ahí ustedes no saben aprovechar. Y por eso muchos viven en la miseria y son miserables. Porque no saben aprovechar sus tierras, su nación. Y lo que vienen acá, bueno, progresa porque, claro, yo tenía la mentalidad de que acá yo tenía que progresar. Porque Paraguay no me daba en aquel entonces la oportunidad y, bueno, después me vine con mi hermano acá. Mi hermano también estuvo muchos años en la iglesia, hace mucho falleció. Y seguimos así en la tarea, porque es lo que tenemos en mente, que para eso el Señor nos llamó. Y como pudimos hacer, hicimos. Y hay muchos chicos todavía, ahora chicos, digo yo, personas que han estado ahí 5 años, 10 años, que llevaba a la escuela dominical, por ahí me encuentro y por ahí me dice Toti, no me puedo olvidar de la canción que no hacía cantar en la escuela dominical. Cristo rompe la cadena. O por ejemplo decía, la sangre de Cristo tiene poder. Bueno, ahora no se canta más esos coros. Pero bueno, que le quedaron ahí en su mente esa canción y la gracia de Dios seguramente que en algún momento lo va a reflexionar y bueno, lo va a transformar por la gracia de aquel entonces esa canción. Y como siempre digo, en Proverbios, por ejemplo, dice, instruye al niño en su camino y después de viejo, después de grande, dice, no se apartará.
Entonces yo le digo, mira, yo esa frase cambiaría. Porque, claro, hay muchos que se apartaron de la iglesia, se apartaron de la familia, se apartan de la oración, se apartan de la Biblia. Entonces yo lo que le digo, le diría eso, instruye al niño en su camino, después de grande no se olvidará. Así que eso es lo que tiene. Todo lo que se le dieron ahí a los impenetrables, a los chicos, alguna cosa que se hace con una canción, no se va a olvidar. Está ahí arraigado en algún lugar. Qué tremendo este tema de la discriminación, ¿no? Ya que recién Torío había dicho y había citado, Dios no hace excepción de personas, y hay muchos pasajes en la Biblia donde va mostrando por qué razón Dios no hace excepción de personas, y a veces cómo quedaría las iglesias que lo hacen conscientemente, pero al mismo tiempo le hacen la vista gorda, ¿no? Sí. Porque dicen, se lo predica, se lo enseña, pero bueno, muchas veces a mí me pasaba en los talleres de evangelismo, ¿por qué no acercarse al que estaba muchas veces en la esquina o al que estaba mal vestido? Y siempre se elige el estatus o las personas que van a ir a la congregación. Y entonces ahí ni siquiera se está cumpliendo. No hablemos de lo que iniciamos cuando se habló de ir a lugares inhóspitos o peligrosos, como recién estábamos nombrando, sino a veces las iglesias locales cómo obran y cómo actúan. Pero fíjate que lo más triste de esto que es una característica muy nuestra, ¿no? Y esto hablo en términos que aquí se van a enojar los ancianos de las iglesias. Pero es una característica muy nuestra, porque otras denominaciones no tienen ese problema. Nosotros nos hicimos la idea de ser intelectuales y de ser los conocedores de todo, y me parece que ha llevado a que nuestro corazón se llene de soberbia y actuemos de esa manera. Porque de una u otra manera se usa, sabemos que discriminar es poner aparte algo, ¿no? Y cuando se trata de un ser humano, no solo es ponerlo aparte de algo, sino también es lastimarlo. Sí. Y nosotros en las iglesias lo hacemos abiertamente, contradiciendo, en primer lugar, a Dios y contradiciendo nuestra prédica. Es tremendo esto, ¿no? Sí. Yo me identifico mucho con los bolivianos. Una vez me dijeron porque paraguayo y boliviano no se llevan mucho. Es como los samaritanos, porque hubo una guerra contra Paraguay y Bolivia. Entonces, bueno, como que ahí quedaron algunas astillas. Pero yo no, yo me identifico mucho con ellos, conozco como su vida, lo veo a veces cabizbajo, como que, ¿cómo se llama esa persona que se hace de menos? Tiene muy baja autoestima. Entonces, lamentablemente hay que levantarlo. Había un muchacho que me decía, no, porque mi hijo, Pablo se llama, Pablo dirige mejor el coro, porque él no puedo hacer, no puedo hablar como él, no puedo. Y yo le decía, hermano, vos da, es tu parte, es tu forma de ser, y no te aminores, seguí, no es así. Bueno, por supuesto que hay algunos que se desarrollan mucho más. A mí me pasa eso a veces. Cuando hay otros hermanos, yo como que me siento de menos. Y un hermano me dice, no, cada uno tiene su impronta. Y uno puede tener la impronta de Nelson o la impronta de Matías. No, vos tenés tu impronta, el Señor va a usar eso que vos tenés, y eso es la bendición que Dios te da y le va a dar a otro. Y bueno, y así, seguimos acá con mi esposa, ella toca teclado y bueno, a veces cantamos algunas canciones, no somos buen cantor ni nada, pero tratamos de hacerlo eso. Y sí, bueno, es así acá
Yo me identifico mucho, a mí me gusta la comida paraguaya, me gusta la comida argentina, me gusta la comida boliviana. Dice, ¿te gusta a vos picante? ¿Cómo es que dice? Picante a lo macho, pique a lo macho. Y le digo, bueno, pique a lo macho. Y le digo, no, el picante tanto no me gusta, pero me gusta la comida, pero sin picante. Y bueno, te sirve una comida abundante. Y bueno, yo me identifico y trato de estar compartiendo con ellos. Y comparto con todo. Cuando vamos allá por el norte, hay que comer la comida que te ofrecen y no te va a hacer el exquisito. Yo por eso doy gracias a mi señora, ella es porteña, pero no da asco a nada. Si tiene que dormir en el piso con colchón inflable o algo, duerme igual. Habíamos ido a un lugar que se llama El Manantial, que queda lindo lugar. No sé, ¿vos conocés, Nelson, El Manantial? Sí. Sí, he ido. Claro, y cuando dormimos en una piecita, al día siguiente apareció la cáscara, como la piel de una víbora. Ahí, pero la piel nomás, o la víbora parece que qué sé yo, habré comido, qué, no sé, pero no está la víbora, no estaba. Bueno, estaba, quedó la piel, no sé qué se pasó esto, qué sé yo, ya estaba ahí, pero bueno, mi señora se asustó y dijo, no, con otra víbora no voy a dormir. Yo creo que para poder ayudar a las personas sin discriminar o sin creerse uno más, hay que identificarse con ellos y hay que, digamos, conocer. A mí me pasó la primera vez que fui a Rivadavia Banda Sur, allá donde está el hermano Hilario, Lili me dice que si podía compartir con las hermanas en la reunión de mujeres. Sí, le digo, sí. Y me dice si podía hablar de la oración. Y bueno, las hermanas que venían eran en un 70% aborígenes wichí. Y claro, yo hablo a veces rápido, entonces me estaba mentalizando de que tengo que hablar más lento porque por ahí no me entendían y por el acento que uno tiene propio del porteño. Bueno, entonces estaba ahí hablando, me presenté y las hermanas no miran a los ojos. Es como que están con la cabeza agachada. Y claro, tener un auditorio que está con la cabeza agachada, a mí me empezó a costar, ¿no? Bueno, pero empecé a hablar de la oración y había llevado una lámina de un semáforo. Con los 3 colores, bueno, como Dios contesta las oraciones. Y claro, nadie miraba el cartel ni nada. Y después, bueno, yo hablaba del semáforo, y dije, pero esa gente capaz que nunca vio un semáforo. Y ahí mismo di vuelta mi charla y empecé a hablar del campo, de las ovejas, y ahí empezaron a levantar la cara y a mirarme. Claro, yo no me preparé pensando en esas hermanas. Y después así hablando, la mayoría nunca había salido de Rivadavia Banda Sur y ahí no hay semáforo, no hay ni asfalto ni nada. Entonces, para uno llegar a las personas, para ser escuchado, para hacer un ida y vuelta, necesita conocer sus costumbres. A veces es difícil hablar de temas duros o de temas complicados porque tienen su cultura que de sus ancestros vienen practicando. Entonces, si uno no es del lugar, no meterse en esos temas, bueno, son cosas que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Pero más que nada conocer a las personas para poder identificarse. Quería destacar 2 cosas ahí que surgieron.
La primera voy a pedir que Nelson no se ría. Toribio hablaba recién de la comida y a mí me tocó estar una vez en Jujuy y me explicaron que cuando me inviten ahí a comer algo tenía que comer todo y si iba con la familia y la familia no comía, tenía que comer lo de la familia también para que no se sientan despreciados. Y bueno, y esa es la razón por la cual después me hinché, o sea, quedé un poquito gordito con un poquito de panza. Así que bueno, eso no me creen, pero eso me pasó a mí. Y qué interesante este punto de conocer, ¿no? De conocer antes de hablar para poder predicar y enseñar, porque de ahí surge también una pregunta, ¿no? Y esto también nos abre la mente cuando a veces la cerramos nosotros en discusiones que surgen a veces con la música, con la guitarra, con la batería y demás. Porque cuando uno sale, por ejemplo, a lugares donde estuvieron ustedes, como el Impenetrable, y estar en distintas etnias y tribus, y cada uno tiene una costumbre diferente, y ahí es donde entra el Evangelio transformador, pero hay cosas de la cultura que no se tocan. Ajá, Recién decía, hay cosas que nosotros no podemos hacer. exacto. Y acá a veces, fíjense, qué contradictorio, porque acá en la ciudad queremos imponer un montón de cosas que nos gustan a nosotros y que nosotros nomás nos sentimos bien, pero no pensamos muchas veces en el inconverso. Tremendo esto, ¿no? Para tener en cuenta. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede la discriminación al misionero o al que va afuera, porque si les viene a contar esto en la iglesia, le dicen, está atentando contra la doctrina del Señor. Ese, Me van a perdonar, pero yo les digo, porque así hablan. Y lo hacen tan sarcástico que después vos lo ves y no lo cumplen. Y es triste, porque lastima a la iglesia y lastima a los hermanos que trabajan y que tienen sus manos con callitos, lastimados, sus pies. A mí me encantan estas historias cuando uno va a un lugar y se encuentra no con una colcha o una cobija, sino dormir en un colchón de pasto con cuero de algún animal. Ustedes les tocó con el cuero de la suegra, de cuero de víbora, perdón. Pero bueno, son cosas que pasan. Es así. Y que a veces uno en el confort, en las luces, en el escenario, simplemente larga un mensaje que no dura más de 5 minutos, porque cuando estuvieron en la vereda saludándose, no pensaron en el mensaje de la reflexión de la palabra de Dios, sino que pensaron a dónde van a ir, qué van a hacer y los problemas que siguen en la casa. ¿Por qué? Claro. Porque el tiempo no es, estaba en condiciones para hablar. es tan cierto eso, ¿no? Porque a veces uno va de la ciudad con una estructura, con formas, y a mí me pasó las primeras veces que iba, cuando todavía no conocía el campo, digamos, donde iba a estar, y decía, no, pero esto habría que hacer así, esto habría que hacer así, pero ¿por qué así? ¿Pero por qué así? Y después entendí que yo no podía imponer cosas. Yo tenía que llevar la palabra y estar cerca de las personas, y si se ponían pañuelos, yo me ponía pañuelo, y si se ponían pollera, yo me ponía pollera, aunque hacía mucho frío, pero bueno. Y esa era la forma de acercarse, porque, por ejemplo, en Nueva Pompeya está el hermano Américo, que tiene todos los años, y él siempre en la reunión pide el himno 193, el amor de Dios es grande, no podrá jamás fallar. Y yo no puedo ir a decir, hermano, ¿por qué no pide otro? Siempre el mismo. ¿Me explico? Entonces, identificarse con las personas, eso es tan importante. Así es. Es tremendo, ¿no? Porque esto nos ayuda a reflexionar y empezar a pensar qué estamos haciendo, qué estamos imponiendo. O imponemos la verdadera sana doctrina o imponemos lo que a nosotros nos gusta.
¿no? La forma. Ujú. Ahí viene el tema, ¿no? No, Hablando de los ahí ahora libros, sí, mencionaste algo interesante, o sea, la sana doctrina no se impone, ese es es un tema, se enseña, sí, se enseña. Sí. no se impone. Todo lo que lo que es impuesto siempre va detrás de lo sectario o lo religioso, porque lo impuesto no tiene fundamento, simplemente tiene un discurso de cómo debe ser, ¿no? Cuando nosotros vemos la historia argentina reciente, ¿no? Se habla mucho del discurso, ¿sí? O del relato, esa es la palabra que usan mucho, ¿sí? El relato de algunos políticos. Y el relato es una serie de palabras que se imponen que no tienen sustento real, ni histórico, ni legal, ni nada. Simplemente es una línea de pensamiento que se impone. Bueno, la doctrina no es imposición, ¿sí? La doctrina se enseña. Y a Sí, la sí. hora de enseñar doctrina, es el Espíritu Santo el que ayuda a comprender. El gran dilema que ha habido en las asambleas históricamente es la costumbre. Y en la imposición de los usos y costumbres están las cosas que terminamos amando sin saber por qué las amamos, ¿sí? Yo pongo siempre el ejemplo de por qué yo voy a defender que River Plate es el mejor equipo del mundo. Y no es por una cuestión de resultados y demás, y por más que uno puede cargar a los de Boca, a los de Independiente también, sino es una cuestión de una influencia externa hacia uno, donde uno cree que elige algo que indirectamente le fue impuesto. ¿Y por qué uso eso siempre? Pues yo recuerdo mis vacaciones en Mendoza Capital, uno de mis tíos ya con el Señor, antes de irse a trabajar, me despertaba y me decía, Nelson, ¿qué hay ahí? Yo le tenía que decir, la máquina de River. ¿Y quiénes juegan en la máquina de River? Pedernera, Lustó, y largarle todo. Obviamente que iba terminando siendo de River, porque hubo una imposición indirecta de algo que terminó siendo una verdad absoluta para mí. Pero hubo una imposición indirecta. Mi hermano es de Boca. ¿Por qué? Bueno, porque mis tíos, por parte de mi papá, todos de Boca, y bueno, un trabajo similar habrán hecho con él. Entonces es una imposición indirecta. Ahora, la doctrina no se impone, porque todo lo que se impone tiene una justificación humana, ¿sí? La doctrina se enseña porque la justificación es divina, es bíblica, ¿sí? Es espiritual. Entonces, y ahí es donde parte de lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Donde está el conflicto de las iglesias. ¿Cuál es el gran dilema de las iglesias hoy, ¿sí? Más allá de las denominaciones? Es que no hay una dinámica de enseñanza sistematizada, ¿sí? Donde tenga un propósito lo que se enseña y donde simplemente se buscan llenar espacios dentro de o ministerios o de determinadas reuniones habituales, por ejemplo, reunión de enseñanza y bueno, que hable Toti, y bueno, el espíritu lo va a guiar. Eso es lo más hipócrita e irracional que puede haber. Es decir, citábamos Hechos 6 al principio, ¿no? ¿Qué le dijeron los apóstoles a todos? No es conveniente que nosotros dejemos la enseñanza para servir a las mesas. Escogieron personas, delegaron personas para hacer una actividad, pero ellos se enfocaron en una enseñanza sistematizada. Hechos 2:42, también lo citábamos, que es el primer pilar de la iglesia. Dice, perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles. Bien, había alguien que enseñaba doctrina y no tenemos debates ni filosóficos ni debates de usos y costumbres, porque los los usos y costumbres son precisamente cuestiones humanas, cuestiones humanas. Ya le voy a contestar a Carlitos. Entonces, ahí es ahí donde tenemos también un serio problema, ¿no? Hay muchos debates absurdos que
hay en las asambleas que carecen de una autocrítica, ¿sí? Yo creo que cuando vamos a debatir una situación tenemos que hacer una autocrítica, primero saber dónde estamos parados, ¿no? Hablábamos recién, bueno, preguntábamos cómo afectó la discriminación siendo paraguayo, siendo María Esther la novia de un paraguayo, la esposa de un paraguayo, cómo le afectó entender o le ayudó a comprender un montón de cosas cuando estando en otro lugar, en un contexto distinto, en una cultura distinta, ver que uno se tiene que adaptar a la persona. Ahora, ¿cambió el Evangelio? No cambió nada. O sea, lo único que cambió es que la doctrina no solamente se enseña, sino que el acto siguiente es se vive. Se vive. Vos fijate, Jesús enseñándole a los discípulos, Lucas 10, si mal no recuerdo, les habla de la parábola del buen samaritano y los hace pensar y les pregunta quién obró misericordia. Y habían pasado religiosos, elocuentes, sabios, todos. Y no, el gitano, como dice Marcos Vidal, ¿no? El despreciado, el paraguayo, el boliviano, el chileno, ese. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, hagan ustedes lo mismo. No me importa si es samaritano, si es gitano, si es uruguayo, paraguayo, boliviano, no importa. Lo que importa es que la doctrina se enseña para que sea vivida. Y cuando la doctrina no se vive, el primer problema está en cómo se enseñó, en algo que se debe repetir como un lorito y no tuvo sentido, no hay enseñanza ahí. Ahí hay formación, capacitación, traspaso de mera información. ¿Por qué? Porque hay algo importante, ¿no? María Esther decía recién, pude ver que, entender que nunca vieron un semáforo, nunca vieron esto, entonces me adapté a ellos. Doctrina en práctica. ¿Qué dijo Pablo? A los judíos me hizo judío, a los gentiles, gentiles. Y toda esa adaptación lo hice a fin de ganarlos para Cristo. Cuando Pablo predica en Atenas, no le da una clase de la ley judía. Él observa que cómo arranca Pablo. En todo observo, le está hablando de ellos, que son muy religiosos. Observación. Pero en segundo lugar, preparación. Porque dice después, como vuestros poetas también han dicho. Es decir, no solamente observó, sino que se formó. ¿Y en qué capítulo del Antiguo Testamento figuraba eso? En ninguno. Es que la formación para saber cómo llevar y compartir lo que me transformó la vida no es solamente Biblia, somos seres integrales, es contexto, es cómo me van a entender ellos. Y cuando ya les dijo que los observaba, se sintieron importantes. Viene un extranjero y nos observa, para él somos importantes. Cuando les habla de los poetas, más importante todavía, porque los griegos se enorgullecían de su conocimiento. Entonces se fue adaptando. Entonces, ¿cuál es el gran dilema que tenemos? Podemos llevarlo eso a una realidad de hoy. Hablábamos de paraguayos, de bolivianos, pero yo voy a ir a algo más simple, ¿sí? Me quedo en los argentinos, ¿sí? Pero en la realidad de este mundo en el que vivimos, ¿no? Dos hombres conviviendo juntos, dos mujeres conviviendo juntos. Estas dos parejas son casadas porque legalmente se permite el casamiento del mismo género. Otros tantos alcohólicos, adictos, prostitutas, hombres también que se dedican a la prostitución. ¿Y por qué no nos acercamos a ellos? Y hay una cuestión de prejuicio, de discriminación, de poner aparte. Ahora, ¿por qué sucede eso? Es esa la pregunta clave, ¿no? Y decir, bueno, no, porque la sociedad que vivimos es complicada. Bueno, si les pregunto allá en Buenos Aires, me imagino todo lo que pasa, que no es que lo ven en la tele como acá, ustedes lo viven allá y demás. Pero usó una palabra, María Esther, hace un rato que es interesante, que es empatía. Y empatía a veces se dice que es ponerse los zapatos del otro. Pero en realidad la empatía es mucho más que eso, ¿no? Es ver al otro como si fuera yo. Eso es empatía. O sea, yo veo al otro como si fuera yo.
Y cuando yo entiendo eso, que eso es doctrina, forma parte de la doctrina, es cierto que hay doctrina fundamental y doctrina general. En esta parte de la doctrina práctica, que es que debo amar al prójimo como a mí mismo, ¿cómo puedo amar a un homosexual, a una lesbiana, y que está casada, que está casado? ¿Cómo puedo amar a un asesino, a un adicto a la pornografía? Y es muy simple, es viviendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque esa persona era yo. Yo me decía, entonces vos te drogabas, vos eras homosexual. No, pero yo iba al mismo infierno que van ellos. No existe un infierno con más fuego para ellos y otro menos para mí. Y la salvación que me alcanzó a mí es la misma que los puede alcanzar a ellos. Más allá de su situación, sea étnica, paraguayo, boliviano, chileno, peruano, etcétera, etcétera. Más allá de su orientación sexual, también. No, esos van al infierno, así que Carlito, ya le voy a contestar a Carlito, para que cerramos el tema. Entonces, es importante que entendamos eso. Es decir, eso nos enseña. Sí, todo sí se enseña con actitudes que se mira mal a la persona que entra sucia, que entra borracha, que entra de determinada situación. Un hombre si llega a entrar vestido de mujer y tantas otras cosas más. Y eso es doctrina. Eso forma parte de vivir la doctrina, el evangelio que predicamos, ¿sí? El Dios que nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos, es el Dios que nos está en ese conocimiento ante el Dios que nos estamos exponiendo en su justicia. ¿Por qué? Y porque yo estoy atado a lo que sé. Y si lo que sé no lo practico, ¿qué dice Santiago? ¿Sí? Pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Entonces, si yo sé que debo amar al homosexual, a la lesbiana, al adicto y a todas las personas, si no lo hago, el problema no está en ellos. Y nosotros seguimos, tristemente, hablando de un evangelio que dice el problema está en ellos. No, el problema está en mí, que no entiendo que esa persona era yo, porque esa persona sigue yendo al mismo infierno que iba yo y se puede salvar de la misma manera porque hay un sacrificio único hecho una sola vez y para siempre que fue el que me alcanzó y que lo puede alcanzar a él, a ella. Y después el resto, y bueno, la Biblia es clara, el Espíritu nos lleva al conocimiento de justicia, juicio y verdad, salvación, pero también nos lleva, una vez salvo, al conocimiento de cómo practico, cómo vivo eso. Y eso es un proceso que no debe ser dado por imposición, sino por acompañamiento. No es algo que dice, bueno, a partir de ahora vos tenés que vivir así. Lo único que Jesús les recomendó a varias de las personas que transformó, que les dijo, vete y no peques más. No, ni siquiera le marcó el pecado y lo que no debía continuar haciendo es no peques más. Cambia tu actitud ante lo que yo soy. ¿Sí? Si soy reconozco que Él es santo, debo cambiar mi actitud porque debo conocer y entender que estoy delante de Él. Y en ese cambio, que es un cambio cultural, imaginémonos el caso de una pareja homosexual, ¿sí? Casada, bien constituida desde el aspecto legal, sana, dentro de todos no molestan, no llevan sus ideas a nadie y conocen a Cristo. ¿Quién hace la obra? Es Cristo. Es el Espíritu Santo que tiene el poder de transformar, no soy yo. Por lo tanto, yo no puedo imponerle algo que culturalmente ellos lo entienden al revés. Entonces, la cultura se debe acompañar. Y vos fíjate que los cambios culturales en la Biblia están bien claramente marcados, ¿sí? Con el pueblo de Israel en el desierto, cuando no le creen a estos dos espías, a Caleb y a Josué. ¿Y qué dice Dios? Esta generación perversa no entrará en la tierra de Israel. Esta generación. Pasaron 40 años, una generación. Y la generación que entró, dice, no había visto cómo Dios había liberado al pueblo de Israel, salvo
estos dos. Es decir, y ahí comenzó algo distinto. ¿Por qué? Porque no vivieron lo mismo. Y fue un desarrollo cultural nuevo, y tenían otros usos y costumbres. Por eso es interesante estos temas, llevarlos a la luz de la palabra de Dios para entender un poco más cuál debe ser nuestra reacción y nuestra acción ante estas dificultades. Tal cual. Estamos esperando a Carlitos. A Carlitos, mira, le voy a responder como alguna vez lo hice sin querer y salió redondito, ¿no? Resulta que me invitan en una iglesia acá cerca en Santo Tomé, una iglesia de jóvenes, una reunión de jóvenes, tenían la apertura del año y ellos tenían una temática, y la temática era, o el tema del año era dejar de ser gris. Y entonces, bueno, dejar de ser gris y yo me puse a pensar y salió sin querer, ¿no? Entonces, bueno, que tu vida tenga color, porque vos tenés que, el negro es la conjunción de todos los colores y el blanco es la ausencia de color, ¿no? Entonces, lo llevé a pensar, bueno, el blanco habla de santidad porque hay ausencia del color del pecado, ¿no? Porque lo dice claramente Isaías, si tus pecados fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿no? La santidad se relaciona con Dios. Y tenés que tener, el blanco es algo que lo vemos en todos lados, pero hay algo que resalta sobre el blanco y nada mejor que un color vivo como el rojo, y lo llevé a la sangre de Cristo, ¿no? Porque predicamos el Evangelio y demás. Termina todo esto sin intención y me dice uno de los hermanos, me dice, vos no podés dejar de hablar de River ni en los mensajes, me dice. Digo, pero ¿y por qué? Y porque vos terminaste, claro, yo terminé diciendo que el color que da vida son los colores de Dios, y los colores de Dios eran el blanco y el rojo. Y como lo fundamenté con la Biblia, querido Carlos, no me podés fundamentar con la Biblia que el rojo y el amarillo son los colores de Dios. No hay... Y salió sin quererme. Salió sin... Se armó el debate. Ahí la hermana Adriana Batista le saluda cariñosamente a Toribio y a su esposa. Está mandando un saludo. Gracias. No sé de dónde es. Adriana es uruguaya, pero está viviendo en Miami. Podemos ir a visitarla. Podemos ir a visitarla. Gracias. Bueno, Nelson, Carlos Pinto, un saludo a Carlito, mi hermano que siempre está en el Facebook también y cuando tengo ahí un tiempito lo miro y siempre está ahí con su gira, mi hermano que presta mucho servicio y la verdad que es digno de reconocer la tarea que hace con los niños ahí en Córdoba, ¿no? Está. Así que así es la tarea. Él estuvo hace poco, creo, ahí por Nueva Pompeya también. Y bueno, un hermano muy servicial. Y bueno, otro día contaremos nuestra anécdota en Fuerte Esperanza, Nelson. Sí, en otro momento. Ya, mirá, se nos ha pasado 10 minutos ya casi el programa, pero muy interesante. Y ese es bueno, ¿no? Compartir vida, porque el Evangelio es vida, no es solo palabra, es una vida en acción, ¿no? Si nosotros tomamos lo que dice Pablo, ¿no? 2 Corintios 5:17, súper conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación, nuevo nacimiento, y comenzó una nueva vida.
y esa nueva vida se manifiesta viviendo, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de lo que nos pasó con nuestra hija mayor y después fuimos aprendiendo, ¿no? Era un bebé y uno tenía miedo, no sabía si estaba vivo o no y qué hacía, se acercaba para ver si oía el corazoncito, ver si respiraba, porque uno espera que la vida se manifieste en vida, ¿no? Y el bebé cuando duerme parece que no está, que no está. Y bueno, en el cristiano es exactamente igual, la vida se manifiesta en vida, en una eterna niñez en aquellos que no quieren crecer y se abrazan simplemente síganme dando para yo seguir viniendo acá, atiéndanme y punto. En la eterna adolescencia, donde el capricho es el que manda, quiero que las cosas se hagan como a mí me gusta, porque siempre fue así, y si no lo haces así, me voy a otro lugar. O en esa madurez, en esa juventud que es permanente, de la fuerza renovada, más allá de las circunstancias, del enfoque siempre puesto en Jesús y avanzar, vivir. Y ahí es donde aparecen estas cosas, ¿no? Las experiencias, que quedaron en un segundo plano, pero que son importantes. Y eso es vida, es vida. Y tristemente, y bueno, cierro porque ya si nos estamos pasando mucho, hay un tema que se habla mucho y que a mí me causa rechazo con aquellos que lo dicen, y es hablar de la vida de iglesia, ¿no? Hermanos que tengan vida de iglesia, o este hermano no tiene vida de iglesia. ¿Qué es vida de iglesia? Primero, eso no es bíblico. ¿Sabés qué es vida de iglesia para ellos? Que llegues temprano, que llegues prolijito, que hagas lo que todos te dicen, que si te dicen que tenés que hacer determinadas cosas, digas sí, Señor. Eso no es vida de iglesia. O sea, en primer lugar, la iglesia, que somos todos, se manifiesta no en cuatro paredes, sino cuando salimos de ella. En cuatro paredes nos edificamos los unos a los otros, pero la vida real de los miembros de la Iglesia de Cristo se da puertas afuera. Y es ahí donde el mundo nos ve. Es vergonzante cuando los creyentes quieren ver a otros creyentes como ellos quieren verlos, porque si no, no hay fruto del Espíritu, no está el Señor en ellos, no están sirviendo, no. Eso no existe. Eso es carne pura. La vida la manifestación de vida es ese desafío constante de hacer algo distinto, algo nuevo. ¿Para qué? Para que otras personas lleguen al conocimiento de la verdad, para que otros puedan crecer. Hoy los chicos no crecen con las reuniones de 3 horas que teníamos antes. A los 10 minutos les perdés la atención, entonces hay que cambiar para adaptarnos a eso, para ver todo ese tipo de cosas. Si no lo hacemos, somos negligentes. Y si no lo hacemos porque siempre lo hicimos de otra manera, es porque amamos más las maneras que a Dios. Pero decimos que lo hacemos por amor a Dios. Dios no necesita ni que vos ni yo hagamos nada, es Él el que hace la obra. Primera Corintios 3, ¿no? Pablo decía, ni el que siembra, ni el que riega, ni el que cosecha es nada. ¿Sí? Y ahí están los que decían, no, yo lo sigo a Totti, yo a Matías, yo a Carlitos Pinto, yo a Nelson. ¿Qué decía Pablo? Téngannos los hombres como colaboradores de Dios. Pero acá el que hace la obra es Dios, porque es el que da el crecimiento. El resto que se imponga es pura carne. Y donde hay carne, no hay crecimiento. No hay vida que se manifieste. Hay un estancamiento espiritual que impide que el Evangelio avance. Y cuando vas a algún lugar y predicas el Evangelio y se convierten las personas, no es porque la iglesia esté haciendo algo bien, es porque el que salva es Dios, no la iglesia, no el que va. Y Dios va a salvar así vayas o no vayas, hables vos o no hables vos. Él ya tiene determinado todo en su soberanía cómo va a pasar, pero eso no es garantía de que estás haciendo las cosas bien en la administración de la iglesia local. Bueno, gracias por este tiempo y yo creo que, bueno, no sé, cuando
otra vez podamos conectarnos y seguir, bueno, edificándonos uno a otro. Y gracias, bueno, no lo conozco a Matías, más que ahora que a través de la pantalla, y algún día, bueno, nos conoceremos personalmente, o tal vez, bueno, en algún rincón del cielo. Pero es importante, hermanos, que ustedes están realizando esta tarea, y no sé quién más puede ver o quién más me está viendo, como esa señora, que la verdad que, bueno, a veces tengo vergüenza a ver qué es lo que tengo que decir, me ven tanta gente de todo lado, pero más vergüenza tenía que tener que Dios me está viendo desde el cielo. Así que eso a veces no nos damos cuenta, pero es así. Así que, Nelson, gracias, y no sé, cuando quiera, no sé, echanos ya y está bien. Ahora, si seguimos, no hay problema, pero no sé si ya cenaron ustedes, no cenaron. Así que nos vemos ahí. Así que, Acá el jefe es Matías. Acá el jefe es Matías. Yo le marco los... Pero para cerrar, están pidiendo que cantes el himno 352. La gracia de mi Dios, el tema encantador, creo que es. A ver. no, ese 360, ¿no? 263, 53. Creo que es 253 del himnario. 353 del himnario. Pero bueno, no tenemos, bueno, está el teclado, pero bueno, no cantaremos a capela. $353. Sí. Ese era el mismo lema de la pandemia. La gracia de mi Dios, el tema encantador. A ver, era el tema de poder cantar, ¿cómo se llama? Por Zoom no podemos cantar en ningún momento. A ver, ¿empezamos? Dale. La gracia de mi Dios, el tema encantador, el cielo dio la dulce voz al mundo pecador. Por gracia salvo soy, mi base de aquí, por todo Cristo muerto ha, y muerto ha por mí. La gracia me llamó, me trajo salvación, y gracia fue que me alcanzó de todo mal perdón. Mi nombre escrito está por gracia divinal en libro del Cordero allá de vida eterna. La gracia enseñó mis pies a caminar en justa senda de mi Dios al celestial hogar. La gracia me dio, mi base ver aquí, por todo Cristo muerto y muerto va por mí. Bueno, es una canción que me gustó mucho hablando de la gracia. Yo tengo, bueno, algunos acrósticos sobre la gracia y bueno, como dice Don, que la voluntad de Dios no te llevará donde la gracia de Dios no pueda sostenerte. Y eso yo aprendí. Así que esa gracia nos sostuvo hasta ahora con mi familia, con mi matrimonio, en la congregación y va a ser así. Así que, hermano, como se despide siempre, la paz y la gracia de Dios siempre sea con ustedes.
donde vaya. Amén. No se te escucha, Matías. Estás muteado. No, estaba diciendo que nos demoró ahí un mensaje, pero en la próxima nos vas a mostrar un poquito de algunos trucos que utilizas para el evangelismo. ¿Qué te parece? Sí, cómo no, hermano, cómo no. Yo utilizo un poquito eso para, bueno, predicar como, no sé si ven ustedes a un payaso mexicano, que a mí me gusta todo lo que sea así, introducirlo. Él se viste de payaso y dijo que él no es, pues, sea payaso. Utiliza eso para modificar un poco también y llamar la atención para que uno lo pueda atraer, porque, como dice a veces, por la locura de algunos, agradó a Dios, dice también la predicación del Evangelio. Y yo también, bueno, utilizo un poco eso con una figura, como ser un libro que se pinta solo, y bueno, cosas así. Así que hay algunos que tienen que conocer, porque algunos creen que la magia es satánica o es satánico. Pero bueno, yo no es nada. Si yo tengo que mostrar, muestro cómo se hace, bueno, cómo se esconde, ¿no es cierto? Pero a veces pierde la gracia si vos mostrás. Entonces, todo lo que hacen esos juegos, esos trucos, muestra una vez nomás. Pero hay algunos que, bueno, hacen muy largas las cosas. Pero bueno, utilizo, por ejemplo, un libro que tiene un libro de color y le pinta solo, vamos a suponer. Entonces uno no sabe cómo lo hace. Pero yo hablo de eso, que primero tiene la hoja en blanco, y después unos garabatos, y después recién se pinta en color. Es una cosa muy sencilla. Y entonces yo le digo que nuestra vida viene así, viene en blanco. Los chicos vienen así, su mente, su corazón viene en blanco. Después, cuando pasa un tiempo, empieza a hacer garabato, los chicos. Cuando era mi hijo, bueno, me decía, papá, esto sos vos. Y pintan los garabatos, y dicen, ah, sí, pero qué lindo, esto soy yo. Y sí, así, ellos no ven a lo mejor. Y después con el tiempo, bueno, el Señor nos va formando. Y una vez que el Señor nos va formando a su forma, a su parecer, pues nos va a ir haciendo figuras más llamativas en nuestra vida. Bueno, un tiempo éramos así, pecadores, perdidos, bueno, todo, y ahora el Señor nos da más de un garabato. Pero todavía el Señor no terminó el trabajo. El Señor tiene que terminar su trabajo. Algún día, bueno, me va a poner en una pintura, porque eso no tiene color. Entonces ahí yo le hago que tiene color. Y ahí los chicos, bueno, se sorprenden. Pero bueno, son para entrar, para predicar la vida, cómo se transforma en el Señor, cómo nos transforma el Señor. Algo así. Entonces, prepárate que la próxima te vamos a estar invitando, vas a poner la cámara y vamos a disfrutar de eso. Bueno, listo. Nelson salió sin querer ahí, así que No, pues no, me estaba tosiendo mucho, ya no aguantaba más, pero yo ya acabo de decir, bueno, que tome una ginebra. No. Bueno, Matías, un gozo verlo, bueno, realmente que a la distancia nos acerca tanto eso porque tenemos la misma sintonía en la fe. Amén. Amén. Una familia extensa, grande en el Señor, ¿eh? Sí, gracias, Señor. Así es. Bueno, nos estamos despidiendo entonces de A Biblia Abierta. Me despido de parte de Nelson también con todos ustedes ahí en la audiencia. Y nos vamos a encontrar el próximo lunes también y seguimos con más A Biblia Abierta. Que Dios les bendiga y nos veremos pronto. Gracias, saludos.